a una circunstancia de desvío de más de 4.5 billones de pesos a través de fideicomisos públicos. Hola, ¿qué tal, amigos de Nota del Cambio? Se le viene todo encima a la oposición, pues el senador Alejandro Armenta exhibió las tranzas multimillonarias de los corruptos del PRIAN, de cómo estos traidores estaban robando el dinero de los mexicanos y de cómo son de hipócritas, ya que al presidente López Obrador le exigen lo que sus gobiernos nunca hicieron porque todo era corrupción. Entregaron los bienes de la nación a extranjeros y estaban acabando con la soberanía del país. Amigos, antes de iniciar, los invito a darle me gusta y compartir el video para que esta información llegue a más personas. Bueno, amigos, sin más que decir, vamos con la información. Es muy importante compartir con ustedes este balance que significa los 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como hoy lo comentó en la mañana, sin duda, nunca antes se había atacado tanto a la figura presidencial por poner orden. Cuando llegamos a esta etapa en el 2018, el presidente Andrés Manuel fue votado, y nosotros, legisladores, legisladoras, por más de 30 millones de mexicanas y de mexicanos, que nos dieron un mandato: separar el poder económico del poder político. El presidente le habló con la verdad a los mexicanos. Los legisladores en esa campaña le hablamos con la verdad a los legisladores, y sin duda el planteamiento fue que se recuperara el país para México. Se han hecho una serie de acompañamientos legislativos al presidente con reformas a leyes secundarias y a la Constitución para detener el régimen presidencial que había hecho uso del saqueo, hecho uso de los recursos públicos para saquear al país. Saqueo fiscal, saqueo presupuestal, saqueo energético. Estos 3 grandes saqueos. El saqueo fiscal llevó a nuestro país a una circunstancia de desvío de más de 4.5 billones de pesos a través de fideicomisos públicos, donde se destinaban los excedentes del petróleo que había, y esos excedentes del petróleo se canalizaban a proyectos público-privados para hacer obra con sobrecosto en estados del país como Puebla, como Edomex, como Chihuahua, como Jalisco, como Nuevo León, como Veracruz, como Oaxaca, como Guanajuato, con los que, utilizando proyectos público-privados, se hacía un lavado de dinero. Sin duda, se crearon en el 2018 el SAT identificó 8,000 empresas fantasmas y se emitieron más de 1 millón de facturas para amparar actos inexistentes o para amparar obras con sobrecostos. Más de 8,827,000 facturas del 2014 al 2018 por 1,000 empresas. Esto también generó una evasión fiscal de casi $500 millón de pesos. ¿Eso a cuánto eso a qué equivale? Equivale a 221 hospitales generales, a 472,000 ambulancias, a 663,000, más de 500,000 de patrullas, a 75
segundos pisos como los que se construyeron aquí en la Ciudad de México, a más de 295 desniveles como el construido en Mixcoac Insurgentes, y a más de 118 estadios de béisbol construidos en México, como para que tengan una proporción. El presidente Andrés Manuel, porque hay que decirlo, hoy la acción de contraste, de ataque al presidente, es por esos intereses que el presidente puso en orden y que el Senado le acompañó, la Cámara de Diputados le acompañamos, porque se modificaron disposiciones como el hecho de eliminar la condonación de impuestos. ¿A quiénes se les condonaba impuestos? No al señor que tiene la tienda en la esquina, ni al que tiene es tablajero, ni tiene una farmacia, ni al que tiene un pequeño hotel en un pueblo mágico, ni al que tiene una tintorería, un taller de bicicletas, o un pequeño negocio agropecuario, o un pequeño despacho de asesoría profesional. Se le condonaban impuestos a los bancos, El 80% de los bancos son bancos extranjeros. Los bancos extranjeros manejan el 80% de la nómina y de la utilidad de la nómina. En lugar de prestar dinero a las micro, pequeñas y medianas empresas, solo le prestan dinero con garantías totalmente con certidumbre a los estados y a los municipios porque tienen participaciones, abandonando su función de banca social, de desarrollo. Los bancos extranjeros son los que se beneficiaron del FOBAPROA y se han beneficiado de los rescates bancarios. Y son los que se han beneficiado de una política monetaria financiera que implica que México tiene las tasas de interés más costosas, más elevadas de todo el mundo. En diputados y en senadores quisimos hacer un cambio a la ley y ellos, de manera inducida, tiraron la bolsa de valores en el primer año de ejercicio de nuestra responsabilidad. Sabemos que es un poder económico global y a partir del 2021 los bancos ya pagan impuestos. Eso nos ha permitido una recaudación en la crisis del COVID de más de 150,000 millones de pesos que antes no ingresaban a México. Por eso es importante decir en términos concretos el México de esa fase que describió con toda claridad Robert Lansing en la carta que le envía al presidente Wilson y que aquí se las traigo. Pero vean ustedes, además de condonar impuestos, se cancelaron entre el 2000 y el 2015 más de 500,000 millones de pesos a un puñado de contribuyentes que en su inmensa mayoría son empresas extranjeras. ¿Para qué hubiera servido este dinero de condonación? Porque pues es muy fácil de repente decir, no hay medicinas, en los hospitales falta maquinaria, sí, pero no se dice que ese saqueo que hicieron con la condonación de impuestos equivalía a 1,145,000 tratamientos de cáncer, a la construcción de más de 380 hospitales generales, a la construcción de más de 28,600 planteles educativos, a 4 veces el presupuesto del Programa Nacional de Adultos Mayores. Ese es el tamaño del saqueo. Claro que están enojados, pues claro que están molestos con el presidente Andrés Manuel. Si hasta antes del 2018
se habían entregado 33,000 concesiones mineras. Se repartieron el país y 8 de cada 10 concesiones mineras a empresas extranjeras. Solo quien no tiene patria ni matria entrega los recursos de tu país a extranjeros. Y solo del agua, solo de la explotación hídrica, se entregaron hasta antes del 2018 5,300 concesiones de agua a empresas refresqueras internacionales, a empresas farmacéuticas internacionales, a empresas de la industria cosmética internacional y a empresas agrícolas extranjeras. Los recursos naturales. Amigos, hacemos una pausa. ¿Qué opinan de que la oposición ataque al presidente López Obrador cuando sus gobiernos fueron traidores a la patria? Bueno, amigos, sin más que decir, continuemos. Las ciudades sin agua, los estados sin agua. Por eso, al detenerse esta ruta de saqueo fiscal, presupuestal, energético, con la llegada del presidente Andrés Manuel, pues obviamente el ataque hacia el presidente es por esos intereses. Ellos deseaban que en nuestro país no se pudiera desarrollar la industria petrolera, porque para ellos el negocio era importar gasolinas. Eran los moches de la importación de gasolina, al grado que los ductos, las formas de conducción, los gaseoductos que se construyeron de México a la frontera de Estados Unidos para importar el gas natural, se construyeron dándole dinero de fideicomisos públicos y de fondos estatales a las empresas, y al final las empresas son los dueños de esos gaseoductos, porque el negocio para ellos era la venta del gas natural. Desmantelar la industria eléctrica al grado de declarar a la industria eléctrica como contaminante, cuando la caída del agua que genera electricidad no contamina, para dejar fuera del mercado de la venta de energía las hidroeléctricas, que son fuentes limpias que generan energía para México, al grado de desmantelar las 6 refinerías. Hoy el presidente comentó las plantas coquizadoras que se están terminando de instalar en Salina Cruz y Coatzacoalcos, que son los extremos del tren interoceánico, que es un sueño que ni Porfirio Díaz pudo hacer y que hoy es una realidad con la Cuarta Transformación, por la austeridad republicana que ha sabido administrar el presidente a pesar de la pandemia. Austeridad republicana que los únicos que no la cumplen, violando la Constitución, son los ministros de la Corte, que cobran 4 o 5 veces más que el presidente de la República, violentando el artículo 127 de la Constitución. Entonces, desmantelaron la industria petrolera e hicieron un escándalo monumental, porque el presidente, con la economía y el ahorro de los mexicanos, compró Deer Park. Una osadía, una ofensa al neoliberalismo comprar Deer Park cuando China tiene 170 refinerías, cuando la India está construyendo la refinería más grande del planeta, cuando Japón, que no tiene una gota de petróleo, tiene 20 refinerías. Y nosotros
el gobierno nacionalista del presidente Andrés Manuel, cometiendo el agravio a esos intereses mezquinos, sin patria y sin matria, construyendo dos bocas, enojados porque se han tardado en conectar las 30 subestaciones eléctricas que representa Dos Bocas. Es una obra de ingeniería monumental gracias al trabajo de los ingenieros egresados de las universidades públicas y privadas de nuestra patria. Y se rasgan las vestiduras diciendo que todavía no se ha podido producir el proceso de refinación de un barril de petróleo. ¿Cuánto cinismo para quienes solo nos pusieron como monumento a la corrupción, a la ineptitud y a la complicidad la barda de Hidalgo, que es lo único que pudieron hacer durante 40 años, en lugar de construir una refinería que el presidente está a punto de poner a funcionar, y el tren interoceánico y el tren Maya y las obras hídricas. Tanto que tenemos que decir sin duda de estos 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel. No está solo el presidente Andrés Manuel, él cuenta con el respaldo de las y los mexicanos, y cuenta con el respaldo de legisladoras y de legisladores que estamos del lado correcto de la historia, y que lo que nosotros queremos es patria para nuestros hijos, para la población. Por eso es que hoy, para terminar, en esa descripción también mal orientada y manipuladora de ellos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que la llegada del presidente generaría al término de su administración una devaluación del peso al grado que nuestra moneda estaría a 30 pesos por dólar. Y claro, no le reconocen al presidente capacidad técnica ni austeridad en el manejo de las finanzas, ni equilibrio financiero, ni manejo adecuado de la deuda externa durante el COVID, y hoy el peso amaneció en 16.98 pesos por dólar, lo que representa para nuestro país. Así es que nosotros vamos a seguir en nuestra tarea de decir la verdad y de explicarle a los mexicanos por qué el plan C que tiene el presidente Andrés Manuel es el punto de quiebre para lograr consolidar la separación del poder económico del poder político, para que éste sirva a todas y a todos los mexicanos. Así es, amigos de Nota del Cambio. Los prianistas se ponen a criticar la administración del presidente López Obrador, pero no voltean a ver todas las tranzas que hicieron sus gobiernos, que solo prometían cosas para poder robarse el dinero, y de cómo solo buscaban afectar al pueblo. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. No olvides darle like y compartirlo para que más personas se mantengan informadas. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Nota del Cambio, tu canal informativo.